Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Land Rover Freelander de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, por alguna razón, mucha gente cree que la carrocería del crossover británico está hecha de aluminio. Pero esto no es cierto. En la producción se utilizó buen acero. Junto con una imprimación y una pintura de alta calidad, esto dio un resultado excelente. Los propietarios del Freelander todavía no se quejan de la corrosión. Se quejan de otra cosa, del sistema eléctrico. Con el tiempo, las cerraduras de las puertas y las tapas del maletero fallan y falla el motor del limpiaparabrisas trasero. Y, sin embargo, no hace falta decir que el Freelander es capaz de solucionar los problemas eléctricos y electrónicos globales. El interior del Freelander conserva su aspecto decente con el paso del tiempo. Los propietarios de un crossover británico aprecian especialmente los asientos que, gracias a la llamada posición de mando, proporcionan una excelente visibilidad tanto en la ciudad como fuera de la carretera. Hasta 2012, el Freelander estaba equipado con un motor de gasolina atmosférico de 3,2 litros de Volvo. El motor resultó voraz, pero fiable. Incluso la cadena de distribución que contiene puede soportar hasta 300.000 kilómetros. El motor de 3,2 litros tiene solo algunos puntos débiles. El primero es un sistema de ventilación del cárter fallido. Si aparecen incluso pequeñas fugas de aceite en el motor, el primer paso es comprobar el soporte del separador de aceite ubicado en la tapa de válvulas. El segundo punto débil es la bomba de gasolina, que es delicada y teme el sobrecalentamiento. Los propietarios deben asegurarse cuidadosamente de que en climas cálidos haya al menos 20 a 25 litros de gasolina en el tanque de gasolina. En los últimos años de producción, el Freelander empezó a equiparse con un motor Ford de 2 litros. Todavía no hay muchas estadísticas al respecto por parte de los concesionarios Land Rover. Aunque en este caso es muy posible confiar en la opinión de los propietarios de automóviles Ford con esta unidad de potencia. No es lo mejor. La principal queja es la excesiva sensibilidad a la calidad del combustible. Al motor Ford no le gusta ni siquiera la gasolina, que la mayoría de las demás unidades de potencia digieren sin problemas. En el mejor de los casos, el motor se asustará cuando se encienda la luz check engine. En el peor, debido a la detonación, provocará pistones agrietados. El fabricante, tratando de resolver el problema, reescribió repetidamente el firmware de la ECU del motor. Por este motivo, es importante asegurarse de que el Freelander que elija tenga el firmware más reciente. Si no hay dudas sobre la calidad del combustible y el motor de gasolina de 2 litros no produce la potencia habitual, conviene comprobar la válvula de derivación del turbocompresor. A la hora de elegir un Freelander usado, es mejor optar por la versión con motor de gasolina. Encontrar un coche así no será fácil debido a que el 90% de los crossovers a la venta tienen bajo el capó un motor diésel 2,2 TD4 que, dependiendo del grado de potencia, desarrolla 150, 160 o 190 caballos de fuerza. La compañía británica compró este motor a la alianza Peugeot-Citroën. En 2012, se habían eliminado la mayoría de los puntos débiles de este motor. Quienes compren un Freelander lanzado antes de esta fecha deberán prepararse para una serie de problemas. Uno de ellos es la bomba de combustible de alta presión, que comienza a atascarse después de un recorrido de 60 a 80.000 kilómetros. En el peor de los casos, todo puede acabar con una correa de distribución rota, con todas las costosas consecuencias consiguientes en forma de válvulas dobladas y culata dañada. Sin embargo, en muchos ejemplares el árbol de levas y la bomba de inyección fueron reemplazados en algún momento bajo garantía. Si existe un registro oficial de esta operación, entonces no hay nada de qué preocuparse. De lo contrario, tendrá que recurrir a los servicios de especialistas en automóviles Land Rover, quienes determinarán con precisión qué bomba está instalada en el automóvil que ha elegido. Otro problema del Freelander en los primeros años de producción fueron los inyectores que fallaban rápidamente. Para los crossovers de los últimos años de producción, este problema no es relevante. Al elegir un automóvil diésel, la mayoría de los compradores temen mucho los problemas con el turbocompresor. Sorprendentemente, en el Freelander es muy fiable y puede soportar hasta 200.000 kilómetros. Eso sí, para que el compresor dure tanto tiempo, tendrás que cambiar el filtro de aceite y de aire con regularidad. Es mejor cambiar este último sin hacer referencia a un kilometraje concreto, sino en función de su estado. Si, mientras conduce, de repente escucha un golpe fuerte, después del cual el automóvil pierde tracción,
entonces el problema probablemente esté en el tubo del intercooler que se ha salido volando. Quizás este sea el punto débil del motor diésel de 2,2 litros, que los ingenieros no pudieron superar ni siquiera cuando terminó la producción. Un punto interesante. Si el Freelander de gasolina exige el nivel de combustible en el tanque en verano, entonces para un motor diésel todo es exactamente al revés. Resulta que el calentador Webasto opcional entra en modo de bloqueo después de varios intentos fallidos de inicio. Para desbloquearlo tendrás que contactar con especialistas que solo te ayudarán si hay al menos 15 litros de combustible en el depósito. Es poco probable encontrar un Freelander con transmisión manual. Estos coches se pueden contar con una mano. Pero si de repente te encuentras con una opción con mecánica, definitivamente no deberías rechazarla. A pesar del impresionante par de las unidades de potencia, la caja de cambios y el embrague duran mucho tiempo. La situación con una transmisión automática de 6 velocidades es más complicada. La caja instalada en los crossovers producidos en 2006 a 2008 no tuvo éxito. La compañía británica incluso anunció una campaña de retirada de vehículos, durante la cual se instaló en los coches un nuevo tipo de transmisión automática. El último, por el contrario, es muy bueno. Solo a veces los propietarios se quejan de un bloqueo defectuoso del convertidor de par. En general, la transmisión automática del Freelander dura entre 250 y 300.000 kilómetros sin quejas. La versión con tracción total del crossover británico tiene un embrague Haldex. Su vida útil depende en gran medida de las condiciones en las que se utiliza el vehículo. En frecuentes incursiones todoterreno, la unidad de control falla. Sin embargo, también puede averiarse en aquellos coches que prácticamente nunca se salen del asfalto. Y todo por culpa de los reactivos que se vierten en las carreteras. Y estos no son todos los problemas. Al comprar un Freelander, definitivamente vale la pena realizar una prueba de manejo, escuchando atentamente todos los sonidos. Si a velocidades superiores a 60 km por hora se empieza a oír el ruido de un avión desde la parte trasera del coche, entonces el problema está en el diferencial trasero. El crujido que se escucha al arrancar también debería alertarlo. Dice que la transmisión angular de la caja de cambios delantera no durará mucho. Por lo general, aparece un crujido o chirrido después de un kilometraje de 200.000 kilómetros. Naturalmente, la cifra del odómetro puede ser mucho menor. Las vibraciones en el cuerpo, que desaparecen al detenerse, también informarán del enorme kilometraje. Muchos propietarios culpan al motor diésel cargado de vibraciones, pero en realidad el culpable es el eje de transmisión. No hay consenso sobre la fiabilidad de la suspensión del Land Rover Freelander. Alguien afirma que antes de la primera reparación resistirá fácilmente los 150.000 kilómetros. Alguien, por el contrario, argumenta que habrá que afrontar la sustitución de consumibles después de un kilometraje de 50.000 kilómetros. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en algún punto intermedio. El hecho es que el Freelander de los primeros años de producción estaba realmente molesto por el hecho de que no era la suspensión más duradera. Los propietarios se quejaron de la corta vida útil de los cojinetes de apoyo, los puntales y las puntas de dirección. Para el rediseño de 2010, los británicos reforzaron los puntos débiles, después de lo cual la suspensión Freelander actualizada ya no temía ni siquiera a las carreteras realmente rotas. Y en este caso, la suspensión realmente necesitará revisión solo después de 120 a 130.000 kilómetros. En cuanto al diseño del chasis, el Freelander tiene uno estándar para los coches de esta clase, un diseño McPherson en la parte delantera y un multibrazo en la parte trasera. Además de potentes subchasis sobre los que se ensambla la suspensión. Todo esto, combinado con un fondo plano, permite que el crossover británico se sienta seguro incluso en condiciones todoterreno difíciles. Los creadores del automóvil escondieron cuidadosamente el eje de transmisión y otros elementos importantes dentro del túnel central y cubrieron el bastidor auxiliar delantero con un poderoso escudo metálico. Los parachoques biselados también encajan. Gracias a ellos, el Freelander puede presumir de unos ángulos de aproximación y salida impresionantes en comparación con sus compañeros. El sistema patentado Terrain Response también ayuda en terrenos accidentados, permitiéndole seleccionar uno de varios modos predeterminados de operación de los sistemas del vehículo. Al notar un depósito de dirección asistida nuevo debajo del capó, no se debe llegar a la conclusión clara de que el automóvil ha tenido un accidente recientemente. A menudo, por el contrario, esta es una buena señal, que indica que el propietario anterior intentó prolongar la vida útil de la bomba y cambió el fluido de trabajo en el tanque.
El tanque en sí debe cambiarse únicamente porque tiene un filtro incorporado. Durante mucho tiempo se bromeó sobre los coches Land Rover, según los cuales iban al centro de servicio o simplemente se habían ido de allí después de otra reparación. De hecho, los rumores sobre la falta de fiabilidad de los coches británicos han sido seriamente exagerados. Al menos, el Freelander de segunda generación lanzado después de 2010, con un mantenimiento oportuno y competente, no debería decepcionar con averías frecuentes e inesperadas. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.